Loana Simeoni, candidata a Intendente Municipal de La Plata por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. ¿Cansada de tanta campaña o Y con entusiasmo? estos últimos días se nota ya el cansancio de una campaña bastante larga, pero entusiasmados venimos. Te digo, si a los periodistas a veces no les da el tema de seguir a todos los candidatos, me imagino los candidatos que no tienen la posibilidad de decir a tal lado no voy, a tal otro, pero los periodistas a veces hacemos, vamos a tal lado, tal otro, acá lo hacemos por teléfono, pero ustedes no lo pueden hacer. No, nosotros hemos asistido a todas las convocatorias que se nos han hecho, tanto de debates, que hubo muchos y muy interesantes, sobre todo los de los colegios secundarios. En la previa a las PASO, me parece. Claro, tuvimos, tuvimos después sobre el tema transporte, hubo 3 más. Hubo, bueno, uno organizado por la Facultad de Arquitectura sobre desarrollo urbano, debates en 4 o 5 colegios secundarios. Mañana es el último en el Liceo Víctor Mercante, pero organizado por los propios chicos. Y tuvimos de todo, de la Cátedra Libre de Niñez, de los vecinos por el cierre del basural a cielo abierto en Hernández, los vecinos del barrio El Rincón, que también están organizados como asambleas, de las asambleas de inundados. Ayer hicimos una firma, un acta compromiso con Defendamos La Plata. Bueno, ha habido de todos los temas de interesantes debates. La característica o el común denominador es que a ninguno ha asistido el actual intendente Bruera, no ha participado en ninguno de estos debates, lo cual realmente creemos que es preocupante, ¿no? Porque nos hubiera gustado debatir también con el intendente del actual modelo de ciudad, contraponer un proyecto con el resto de los candidatos, y a muchos, hay que decirlo también, diría que a la mayoría tampoco ha asistido Julio Garro, bueno, bajo el pretexto de que al no estar el intendente él tampoco iba a debatir con el resto de los candidatos, lo cual nos parece equivocado, ¿no? Julio Garro asistió a no fue debate, pero fue un encuentro por el tema de la cantera de Hernández, puede ser, ¿no? Sí, en la firma, cada uno expuso a su turno algo. En la firma de algunos compromisos estuvo presente y también en el debate que se organizó, que organizaron los alumnos de 6 escuelas de Citibel. Esas 2 instancias tuvimos la oportunidad de verlo, pero no de poder discutir proyecto contra proyecto. Hablando de transporte, vos dijiste que participaste de muchos debates sobre transporte. ¿Cuál es la propuesta o las propuestas al respecto? Bueno, la principal propuesta que tenemos de la izquierda tiene que ver con que el transporte en primer lugar pase a manos del Estado, ¿no? Sea municipalizado, porque creemos que eso colaboraría a pensar el transporte ya no como un nicho de rentabilidad empresaria, sino como un servicio público. En lo que va del año, las 3 principales empresas de transporte de la ciudad recibieron subsidios por parte del Estado Nacional por 200 millones de pesos, solo en lo que va del año. Las 3 principales de La Plata. Ellos tienen subsidiado el gasoil a 4 pesos con 50 hasta fin de año, subsidios por cada pasajero transportado, por eso todas las líneas de colectivo. ¿Ustedes se imaginan una gestión municipal con 200 millones al año haría un montón de cosas más? Nos parece que sería muy interesante poder que esos fondos no sean manejados discrecionalmente por ningún intendente que le toque, sea el actual o el que le toque ocupar la intendencia en el próximo periodo, sino por una comisión de trabajadores y usuarios que podamos discutir junto con a las organizaciones, muchas de ellas de la propia Universidad de La Plata, que han elaborado proyectos muy interesantes sobre el transporte y el tránsito en la ciudad, elaborar un plan que plantee el transporte como un servicio que permita unir un barrio con otro sin necesidad de pasar por las 3 o 4 plazas del centro de la ciudad, que se organicen no en función de la rentabilidad, sino de que los trabajadores lleguen a horario a su trabajo, de que los chicos puedan llegar a la escuela, de que haber llevado las facultades fuera del casco urbano significa realmente descomprimir, pero también resolverle el problema a los miles de estudiantes que tienen problemas para movilizarse hacia allá. Ahora, digamos, hay 2 o 3 núcleos en cuanto a destino de transporte, vos decís por las plazas céntricas, pero ahí también se concentran muchas fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo y también, pero sobre todo concentración administrativa, que nos parece que también es otro problema que hay que resolver, descentralizando gran parte. ¿Vos tenés la propuesta de descentralizar administrativamente la ciudad? Sí, creo que eso... Pero no solamente por el tema del transporte, supongo. No, sino para hacer más accesibles los servicios a la población, ¿no? Sobre todo en las periferias. La Plata ha crecido muchísimo en los últimos años, también por un esquema de ciudad donde el casco urbano se ha valorizado de una manera desproporcionada. Tremendo, ¿no? La voracidad inmobiliaria trajo... Ese es uno de los temas que muy poco han tocado los candidatos. No sé si fue tu caso, pero el tema del sueño de la casa propia
para hombres y mujeres ya en edad laboral o las parejas que quieren casarse, se les va de las manos de una forma terrible la posibilidad de la vivienda propia, ¿no? Sí, para nosotros Porque ha creo que sido... ha crecido muchísimo el valor. Sí, bueno, es adquirir una vivienda hoy, la relación metro cuadrado salario ha empeorado en un 40% en los últimos 15 años. Y según distintos cálculos, un trabajador con un sueldo promedio necesitaría entre 75 y 155 años de salario, afectando un 30% de sus ingresos, para adquirir una vivienda, ¿no? Se ha vuelto un bien realmente inalcanzable. Según lo que cobre, ¿no? Tenemos la mitad de los trabajadores del país cobra 6.500 pesos o menos, dicho por el propio INDEC, digamos, no son cifras de la izquierda, sino de oficiales del propio gobierno. Entonces, realmente adquirir una vivienda es hoy un sueño inalcanzable para la mayoría de las familias trabajadoras del país. El plan Procrear y ahora el estímulo a través del Progesur en la ciudad a la adquisición del terreno y de la vivienda propia abarca un segmento de la sociedad. Para poder acceder y calificar para este crédito hay que tener empleo en blanco. La ciudad de La Plata es el reino de la precarización laboral. Hay que tener un ingreso que permita pagar luego las cuotas del Procrear, ingreso a ambos miembros de una familia en la que haya 2 adultos que trabajen. Bueno, una serie de condiciones que no las reúnen muchísimas familias a lo platenses. que son las causas de ese gran incremento de los valores es por el código. Una de las razones, ¿no? O sea, el Código de Ordenamiento Urbano es la legislación que le permite, viene a legalizar una práctica que en la Ciudad de La Plata en los últimos 25 años, porque también bajo el gobierno de ALAC se favoreció la especulación inmobiliaria, donde las principales 4 o 5 empresas constructoras e inmobiliarias han facturado $1.200 millones en la última década, construyendo como nunca en la ciudad. Megatorres, uno lo ve en cada cuadra. Lo que llama la atención en lotes tan chicos que uno no puede imaginar que después cómo levantan esas se moles. eleven esos edificios. Eso lo hizo posible un cambio en el código de edificación, porque antes no se permitía. El Código de Ordenamiento Urbano permitió mayor edificación en determinadas zonas de la ciudad, más cantidad de pisos construidos, también avanzar sobre lo que es el patrimonio arquitectónico de la ciudad, ¿no? El poder preservar las viviendas que son fundacionales, y eso ha pasado a segundo plano desde el punto de vista del desarrollo urbano, y eso ha generado una valorización del casco de la ciudad descomunal. Acceder hoy a un terreno o una vivienda dentro del casco de la ciudad es realmente para sectores medios altos, acomodados, no para una familia trabajadora. Y este proceso de especulación, donde se construye para esperar el mejor valor, hay empresas que tienen la capacidad de construir y dejar deshabitados los departamentos que construyen, esperando que se alquilen o se vendan a los precios monopólicos que estas mismas empresas imponen en el mercado. Entonces, tienen capacidad de aguante, digamos. Exactamente, porque tienen una rentabilidad extraordinaria. Y además, mientras esto sucede, hay 25.000 familias en la Ciudad de La Plata viviendo en alguno de los 130 villas o asentamientos que tiene la ciudad. 134 según la ONG Techo, 111 según el Ministerio de Infraestructura, pero es un número altísimo. Y vivir hoy en un barrio de estas características es vivir sin acceso a la recolección de residuos, al transporte público, muchas veces sin cloacas o con conexiones de agua, de electricidad, de gas completamente irregulares. Es decir, es vivir con muchísima desigualdad respecto... Nunca hubo tanta desigualdad en La Plata, ¿no? Hoy hubo es muy la visible. Lógica, pero nos estamos convirtiendo en una suerte de San Isidro, por ejemplo, donde tenés grandes zonas residenciales con zonas marginales. Sí, donde faltan... En base, yo no me voy a poner en la teoría de la inseguridad, del delito, donde la desigualdad. Pero acá en La Plata nos estamos transformando en un San Isidro. No por la parte tan rica que tiene San Isidro, pero por la parte de asentamiento me parece que sí, ¿no? Hay un problema de la tierra y la vivienda no resuelto durante muchos años que ha generado niveles de desigualdad muy profundos, y aparte que cada tanto estallan de la peor manera. Lo vimos con la toma de Abasto y la represión posterior a ese hecho, ahora nuevamente con familias de Villa Elvira pidiendo tierra, vivienda, un lugar donde
donde poder criar a sus hijos. Nosotros estuvimos acompañando la movilización ayer de estas personas y veíamos a muchísimas mujeres con sus niños planteando realmente que viven en condiciones absolutamente precarias o muchas directamente en la calle. Entonces creemos que cuando se concentra el problema de la tierra y de la vivienda, se piensa de esta lógica empresarial y se concentra apenas en un puñado sin darle respuesta a las necesidades habitacionales de las mayorías populares, se transforma la ciudad en esto que estamos viendo, ¿no? En una ciudad habitable o de la que pueden disfrutar cada vez menos ciudadanos de La Plata. Y digamos que muchos políticos tiran tierra debajo de la alfombra, esto lo ocultan en sus discursos y por ahí te hablan de la ciudad del futuro y todo, cuando sabes que hay mucho por trabajar para tener una ciudad más o menos digna, ¿no? Sí, y sobre todo está muy ligado al empleo, ¿no? Si el municipio, que es el que debería regular el empleo precario, terminar con el trabajo en negro, el municipio, digo, como el Estado, sí. El Estado provincial también, desde el Ministerio de Trabajo, pero el Estado municipal también tiene herramientas. Personal en negro. Es el si principal son los primeros impulsor. Que violan la legislación. Totalmente, y lo vemos con las mal llamadas cooperativas, 12.000 trabajadores trabajando en condiciones de semiesclavitud, porque trabajar por 3.000 pesos de lunes a sábado, sin ningún derecho laboral, sin ERT, sin aportes previsionales, sin obra social, es decir, en la más absoluta clandestinidad, mientras se hacen tareas que son permanentes del municipio, porque no estamos hablando de que se contrata eventualmente porque hay un determinado evento de 2 días, X cantidad de personal, sino que son trabajadores que todos los días mantienen las plazas, limpian los parquizales, podan los árboles, hacen la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad, que es una tarea permanente y responsabilidad del municipio. Ahora el municipio lo terciariza, abarata los costos, se ahorra el mano de obra, pero lo pagamos en vidas, porque murieron 3 trabajadores el año pasado desarrollando sus tareas de estas cooperativas. Entonces creemos que esta también es la fuente, el problema habitacional, el problema de la vivienda, el acceso a la vivienda está muy ligado a la cantidad de empleo precario, de bajos salarios que hay en la región, y de falta de oportunidades que tiene sobre todo la juventud. Ahora, el intendente que asuma, bueno, si es Brera, seguirá como sigue, pero si gana alguien de otro color político, va a heredar esta situación. Por un lado, creo que la necesidad de mantener en buena situación los espacios verdes, teniendo en cuenta que, como vos decís, se está edificando mucho, mucha gente en edificios que no pueden gozar de un espacio verde propio, tienen que ir hacia las plazas, hacia esos paseos y demás. Hay que mantener los espacios verdes. ¿Cómo pensarías vos esa situación si heredás justamente una intendencia como esta? Sí, por un lado nos parece que el derecho al espacio público va más allá de las plazas y las ramblas, que está muy bien, que hay que mantenerlos, que hay que profundizarlos y que sobre todo se tiene que hacer sin trabajo precario, ¿no? Para nosotros estos trabajadores deberían ser parte de la planta permanente del municipio y todo trabajador municipal debería cobrar un salario igual a la canasta familiar, pero además de los derechos laborales de estas personas, o sea que los espacios públicos de los que disfrutamos todos no pueden construirse sobre la esclavitud de un sector, claro, de la sociedad, ¿no? Este principio que nos parece fundamental. O telas de países donde hay mano de obra esclava, ¿no? Una cosa así. Claro, nos parece fundamental, sí, sobre todo cuando lo alienta cuando es el propio municipio el que lo genera. Pero nos parece que el espacio público va mucho más allá de las plazas, tiene que ver con cerrar el zoológico y dejar de que sea un atractivo turístico de nuestros niños, la exhibición de animales en forma de mercancías, de objetos, ¿no? Que es un reclamo de organizaciones de defensa de los animales de hace mucho tiempo en la ciudad. Tiene que ver con recuperar pulmones verdes de la ciudad, el Teatro del Lago, el Teatro Coliseo Podestá, el Pasaje de Ardor, o sea, lugares públicos de la ciudad que estén en mejores condiciones y que se sostengan sobre la base de empleo estable y no precario como hace hoy el municipio en todos estos lugares, y que queremos nuevos espacios públicos para acercar la cultura, el arte también a la periferia, ¿no? Hoy el hijo de cualquier trabajador que vive que venía a Plaza Moreno para un recital, digamos. Sí, y al Pasaje de Ardor Rocha para aprender pintura o guitarra, entonces sí. Así que bueno, con los espacios verdes, cambiando de tema,
y yendo a lo que es lo político electoral, por ahí hay mucha expectativa en muchos postulantes de cara a las generales con respecto a quienes quedaron en el camino a las PASO. Yo venía comentando el tema de el voto dentro del Frente para la Victoria, y yo no sé si lo has declarado alguna vez o por ahí lo podés hacer ahora, o con el voto de Florencia Saintut, que compitió contra Pablo Bruera, uno imaginaba que era una primera instancia de voto rechazo al propio intendente, ¿no? Que por ahí había un componente militante y un componente de voto independiente. ¿Vos pensás que puede ser así esto? Creemos que hay un sector de votantes que intervino en la interna del Frente para la Victoria y votó por Florencia Saintut que no está dispuesto a tragarse el sapo de votar a Bruera. Lo mismo sucede a nivel nacional con Scioli, ¿no? No está dispuesto a votar a candidatos que reflejan, en el caso de Scioli, ¿no? Un hijo político del menemismo, como lo definimos nosotros, ¿no? Y que viene de esa matriz política y que ha dado sobradas muestras en la provincia, que gobierna en función de los intereses de los grandes empresarios, como fue hace unos días, ¿no? El propio coloquio de idea a escuchar a la clase para la cual gobierna. Y en el caso de la ciudad también, Florencia Saintut le dijo a los platenses que iba a enfrentar a Bruera porque había un modelo de ciudad que cambiar, porque había mucho que cuestionar y porque ella defendía incluso aspectos de los que estamos denunciando acá, como la precarización laboral y demás. Y la acción al día siguiente de las PASO, la primera acción fue acompañarlo en su campaña y plantear que había que votar la lista completa del Frente para la Victoria. Creemos que va a haber muchos platenses desilusionados con esta actitud, que no quieran votar a Bruera, que realmente hayan votado en la interna del Frente para la Victoria, que como forma de expresar un rechazo a la actual política de gestión del intendente Bruera, y que entonces se vuelquen a otros espacios políticos. Desde ya que nosotros creemos que un sector de esos votantes va a venir de esos votos va a venir al Frente de Izquierda, porque nos han visto actuar durante todo este tiempo con nuestra coherencia, con nuestras posiciones, enfrentarnos a tanto al gobierno municipal como al gobierno provincial y nacional en defensa de los derechos de los trabajadores, acompañando cada pelea de las mujeres que luchamos por nuestros derechos, de la juventud, acompañando cada huelga, cada conflicto obrero, y entiendan que entonces el voto útil es el voto al Frente de Izquierda, un voto, ahora que se habla tanto del voto útil, no un voto en defensa propia, porque gane quien gane, nosotros planteamos que va a venir un ajuste, porque lo dicen los propios asesores económicos de los principales candidatos, ¿no? Que van a aplicar una devaluación, que hay que revisar los subsidios a las tarifas, es decir, en la perspectiva de tarifazo, en la perspectiva de que nos metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Entonces un voto a la izquierda es un pronunciamiento político. Un voto protectivo, digamos. Sí, y de un pronunciamiento político de que al menos un sector de la sociedad no está dispuesto a aceptar este tipo de planes económicos. Y a la vez la posibilidad de conquistar más bancas, ¿no? Una buena elección de Nicolás del Caño, y nosotros hacemos un llamado a votar a nuestra boleta completa. Una buena elección de Nicolás del Caño creemos que es la mejor posibilidad también de conquistar nuevas bancas en el Congreso, en las legislaturas, y por qué no por primera vez en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, ingresando un concejal de la izquierda, para que estos reclamos, esta otra visión de las mayorías populares, de una sociedad distinta, de una ciudad cimentada sobre las necesidades de las mayorías y no sobre la rentabilidad de un puñado de empresarios, también ingrese al Consejo Deliberante, y deje de ser esa escribanía del intendente donde no se conocen muchos debates en el último tiempo. La última pregunta, por ahí tiene que ver con esto del ajuste. Yo coincido en grandes trazos con lo que vos decís, que puede venir un ajuste y demás. Hay mucha gente que por ahí también lo presiente, pero por ahí, no sé, hay una cuestión de que el voto útil domina el pensamiento del votante medio, que no se anima a votar a la izquierda. Sí, creemos que nuestras ideas todavía no son las ideas mayoritarias, aunque venimos en un Falta claro un despertar ascenso. De la conciencia. Y un gobierno, como suelen decir ustedes, despertar de la conciencia. Y un gobierno de la izquierda es impensable si no es acompañado de una profunda movilización de los trabajadores y popular en general. Sin embargo, desde el 2011 que se conformó el Frente de Izquierda, venimos con un ascenso muy importante, conquistando bancas en 8 provincias, tenemos representación en 8 legislaturas provinciales, 3 diputados nacionales, estamos en muchos consejos deliberantes, y eso
se ha transformado en un punto de apoyo para muchos sectores que quieren pelear y encuentran en nuestras bancas esa referencia, ese apoyo necesario para, ya sea para presentar un proyecto de ley que esa voz entre a la legislatura o con nuestro propio acompañamiento porque le ponemos el cuerpo a cada pelea. Entonces, si bien todavía no son las ideas mayoritarias, sí son ideas que vienen en ascenso y que tienen un acompañamiento importante, porque que todo funcionario cobre como un trabajador y que nadie se enriquezca, que la función pública no sea para un enriquecimiento personal, terminar con el déficit habitacional, cobrarles mayores impuestos o atacar la ganancia de los que se la llevaron en pala y se han enriquecido a costa de saquear el país, de explotar nuestros recursos naturales dejándonos al borde de la quiebra, contaminando como la Monsanto. Bueno, esas ideas no son utópicas, no son irrealizables, son muchas veces hasta de sentido común, simplemente que se gobierna en función de otros intereses y por eso no se quiere avanzar en resolver los problemas profundos que tienen las mayorías populares. Desde la izquierda son los temas que sin duda queremos poner sobre la mesa en la campaña y también llevar adelante en los lugares legislativos que nos toque ocupar. Bueno, Luana Simeoni, candidata del Frente de Izquierda a la Intendencia Municipal de La Plata, muchas gracias. Número de lista, repetí. La lista 137, Frente de Izquierda y los Trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos.